ver si ya se empezó la transmisión. Ya estamos acá. Muy buenas noches, estimadas, estimados. Qué gusto, ¿cómo están? Muy qué gusto saludarte. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Ángel? Bien, bien, y a todas aquellas que nos pueden ver, que nos estén viendo, un saludo. Bien, aquí compartiendo nuevamente una noche más, Eso. compartiendo temas interesantes. Que hoy se va a poner, yo creo que bastante bueno. Una porque pues nos está llegando como ya la añoranza de el Día de Muertos, que es un previo. Es un previo a tal vez el Halloween, tal vez el festejo, tal vez la familia, tal vez pues ya el cierre de año que se empieza a perfilar y que entonces el día de hoy que inauguramos esta como segunda temporada de nuestras jornadas de bienestar emocional, pues yo creo que se va a poner bastante bueno. ¿Tú qué Sí, opinas? efectivamente, bueno, justo el tema que corresponde al día de hoy, pues nos implica trabajar también este tipo de fechas, ¿no? Sí. Este tipo de ideas, la conserva cultural, que dijera Moreno por ahí, ¿no? Que hay toda esta parte donde las tradiciones, los días, las fechas se permean de emociones, sentimientos y uno que otro eh, sesgo por ahí, ¿no? Sí, Así es que pues vienen fechas importantes, ya el fin de año, es un proceso de duelo ya como tal, ¿no? Ya se totalmente. nos acabó el año, Ya, hemos perdido el 2023 casi. exactamente, pero bueno, a todos los que nos están viendo, que ya veo por acá algunos por acá, me da muchísimo gusto que estén en esta noche con nosotros, pues nos vamos presentando y que si ya nos conocen, si ya han estado con nosotros en las otras jornadas de bienestar emocional, pues de verdad es un gustazazazazo que estén con nosotros. Pues bueno, pues nosotros somos, yo soy el maestro Ángel, pero muchas gracias. Preséntate, por favor. Ok, no, pues bueno, yo soy Moy, eh, y pues la intención de acá es charlar sin fundamentos académicos ni esta jerga científica o de consultorio, sino más bien charlar de café. En este caso será de té. Ajá. Es Entre correcto. amigos, entre compañeros, entre colegas, poder tener una charla amena de un tema que nos corresponde el día de hoy, como es el duelo complicado. Entre amigos, entre Es compañeros, correcto. Y en ese sentido, lo que vamos a invitarles el día de hoy es a que pues nos compartan, por ejemplo, aquí PJ o PJ Janet, hola, hola, ¿cómo estás? Que nos compartan también sus dudas, sus comentarios en torno a este tema de el duelo complicado. Y que les vamos a explicar un poquito del por qué de este tema. Pues nosotros que estamos generando dentro de All Consulting Group una serie de actividades en torno a pues la preparación que todas y todos es importante que tengamos desde, como bien lo decía Moy, pues sin este tema tan técnico, tan académico sobre algo que todas y todos nosotros vivimos, que son el tema de las pérdidas. Y hemos preparado estas jornadas de bienestar emocional, pues para ustedes, para que realmente se acerquen a estos temas a ras de piso. Es por eso que esto que se le denominamos qué onda con, ¿no? El día de hoy tenemos qué onda con el duelo complicado, que es una manera diferente de estar resolviendo una pérdida o de estar experimentando la pérdida. El tema de la resolución, justamente vamos a ver, a tocar ese tema, se resuelve, no se resuelve, vamos a verlo. Pero después de esta charla, dentro de 15 días, vamos a tener ansiedad y psiquiatría, lo cual va a estar bastante bueno. Después viene depresión y psicodrama, que bueno, aquí el compañero Moy y vamos a invitar a alguien más porque también se va a poner bastante bueno. Y tendremos para cerrar estas jornadas el 22 de noviembre a el tema espiritualidad y psicología.
dos temas que pueden que en algún momento no estén como tan asociados, a veces sí, pero esperemos que realmente sean para ustedes pues una gran oportunidad de hablar, de preguntar, de compartir y como bien dice Moy, pues hablarlo de forma muy cercana con una jerga bastante a ras de piso, bastante amigable. Y al mismo tiempo, pues también les vamos a estar invitando a otras actividades. Por ejemplo, tenemos un curso de tanatología, herramientas técnicas para el acompañamiento. Tenemos un diplomado en psicoterapia en ansiedad y depresión. Y también tenemos nuestro congreso de psicología, tanatología y desarrollo humano para 2 y 3 de diciembre. Entonces tenemos como tres grandes actividades a las cuales pues les estamos invitando constantemente para que se unen, se integren y por lo tanto pues entre todos podamos generar pues una perspectiva mucho más viable, mucho más centrada en el bienestar, en el cuidado, pues de lo que es netamente humano, que es vivir, pero también morir. Así que, pues bienvenidas, bienvenidos, ya se están uniendo por acá, lo cual me da muchísimo gusto. Y preguntas, comentarios, lo que nos quieran compartir, bienvenidos. Vale, pues, mi estimado Moy, pues vamos a empezar partiendo el queso. Así que, pues, cuéntanos, ¿qué onda con el duelo? Pero que a lo mejor puede ser con una forma introductoria, porque después vamos a hablar del duelo complicado. ¿Qué onda con esto, Moy? Cuéntanos. Pues bueno, pues parte del duelo o de los duelos en una perspectiva muy personal, me gusta mucho hablar de duelos, no nada más del duelo, del proceso de duelo, sí, porque tenemos diferentes tipos de duelos y tomemos en cuenta que el duelo es un proceso adaptativo, como tal, después de un choque, de un trauma, de una fractura, de un proceso que vino a partir nuestra vida, es un antes y después de esto. Eh, y pues tenemos que es un proceso adaptativo. Algunas teóricos del proceso argumentan que esto puede ser por un día, por semanas, por al menos 6 meses, ¿no? Como tal, y pues lo vamos asimilando en diferentes tipos de etapas. Hay muchísimas perspectivas, muchísimas ideas, pero pues tendríamos que hablar de diferentes etapas que vamos trabajando. Pero pues para no ahondar en la parte de las etapas y poder como continuar con este proceso, pues tenemos que hablar con que hay procesos de duelo sanos, que algunos denominamos, que es lo que normalmente como seres humanos vamos teniendo en el día a día, que vamos pasando y que tenemos esa capacidad para llevarlo a cabo, ya sea porque pues perdimos la infancia, ya sea porque vamos creciendo, porque se va acabando el año. Hace un momento estábamos hablando de eso, ¿no? Que ya Correcto. Se está acabando el año y qué hice en este año, qué sucedió, ni me quiero acordar del 2023, pero también hay cosas muy buenas, como algunos vivimos en el 2020, ¿no? Un proceso de ruptura total en nuestra vida cotidiana y pues que nos trajo situaciones adversas y que todavía las seguimos viendo. Entonces, pues como tal, el duelo es ese proceso de adaptación. Entonces, pues tenemos procesos de adaptación sanos que vamos llevando conforme Dios nos lo dio a entender o como la vida nos lo plantea. ¿Cómo, con qué recursos? Pues con los recursos que tengas, con los recursos que planteas, con alguna lectura, con un webinar, con tu mejor influencer que tienes de reconocimiento, con la plática de una buena amiga, de un buen amigo, en compañía. No necesariamente se tiene que llevar a un consultorio, sin embargo sería lo más recomendable, pero pues muchas veces no lo es, ¿no? Así como tal, me irán a matar algunas colegas o que se encuentren por acá, pero muchas veces una buena reunión con amigos parece como 3 o 4 sesiones de terapia, ¿no? Entonces, por ahí es muy recomendable generar esta red de apoyo también en estos procesos de duelo y pues simplemente hablando que esto es algo natural, que el ser humano desde sus inicios ha comenzado a experimentar, a vivir y pues
puede ser algo complicado porque todos y todas tenemos diferentes formas de poder vivir nuestros procesos de duelo. No es una cuestión de tiempo como tal, que en 3 semanas ya vamos a terminar, ¿no? En Claro. un mes ya estaré bien. Pues no, no se puede, ¿no? Ahí tendríamos que ver qué tipo de duelo es, cuál Ujú, fue la intensidad, cuál es el ujú. vínculo con esta persona, con este sujeto, con esa cosa de la pérdida que nos vincula como tal. Entonces, pues bueno, yo lo dejaría hasta aquí hablando proceso de duelo sano. No Claro. sé, ¿tú qué opinas? Que además es bien interesante lo que comentas porque cuando mencionabas qué herramientas son las que tengo para hacer frente a los cambios intrínsecos de la vida, es decir, el tema del duelo no solamente se vive cuando estamos ante una situación crítica. Bueno, que es crisis también, ¿no? A veces se piensa que la crisis es un estado límite en donde la persona está ante, pues, la encrucijada de salvaguardar su forma de vida o un cambio que puede ser a veces grotesco, irremediable, a lo mejor demasiado fuerte que me va a romper, me va a tal vez a escindir, me va a generar mucho, pues mucho daño, ¿no? Y que a veces la crisis es mejor evitarla porque pues me va a doler, me voy a raspar y ese cambio me va a generar cosas que, ay, y genera miedo y angustia y entonces la crisis, pero pues en realidad estamos cambiando todo el tiempo. Es decir, bueno, no tan todo el tiempo, pero desde, pues prácticamente desde que nos estamos cosiendo en la panza de mamá, estamos cambiando y cambiando y cambiando. Algunos le llaman a eso desarrollo, ¿no? Y momentos críticos para que dentro de ese desarrollo haya un salto evolutivo a nivel cognitivo, a nivel corporal, a nivel afectivo, a nivel social. ¿Qué decir de la infancia o el bebé cuando deja de ser un bebé? El duelo que viven los padres, porque entonces esa cosita chiquita, tiernita, que solamente estaba en un solo lugar, ahora está por todos lados y la ropa ya no le queda y ahora hay que adaptarse a un nuevo cambio, a un nuevo estilo de vida, a un nuevo espacio social y los papás pues también estamos envejeciendo. Y entonces cuando ya viene ¿Estamos? la primaria, claro, porque, ay, antes no me cansaba, ¿no? Estamos, yo con mi tecito, porque café a estas horas no me dejaría dormir. Y Exacto, las entonces, y ese tipo de cosas no somos amigos. exacto, pues porque vienen estos cambios en donde pues, hay un antes y un después. Y, Adelante, adelante. y el tema, lo que va marcando la pauta muchas veces es el cuerpo, la condición corporal. Va marcando como bien decía mi papá, ¿no? O sea, el tiempo no perdona y el cuerpo paga la factura. De todo aquello que hacemos, de todo aquello que nos aventuramos a emprender, a generar, el cuerpo va marcando el cambio, va marcando el ritmo, porque al final lo que se va a morir, o sea, lo que va a dejar de ser y que va a marcar el ya no está vivo, pues también es el cuerpo. También Y es como, esto que, ¿estás vivo? Sí, ¿quieres saber que estás vivo? Pues tu corazón está latiendo. dígelo. ¿Quieres saber que algo ya no está vivo? Pues su corazón ya no, ya no. O sea, desde este extremo muy, pues es el límite, vaya, o sea, no podemos pasar de ahí y estamos vivos desde aquí, acá. Y en ese marco, el tema corporal es lo que va dando, va dando, va dando, pues tal vez un ritmo, tal vez un tiempo, tal vez un proceso de transición y de transformación constante que pareciera, a lo mejor es una primera apuesta acá, una primera aportación, que lo que nos va dejando el cómo estás son esas herramientas que vamos aprendiendo, conscientes o inconscientes, y las primeras son familiares, porque tú lo apuntabas bien hace rato. ¿Cómo le hacemos para afrontar todos estos cambios? Pues por lo que mamas de la familia, para Sí. empezar, ¿no? Y como dijera mi abuelita, todo por servir se acaba, ¿no? Claro. Entonces, en ese mismo sentido, podemos hacer un check-in entre poniendo viñetas
en nuestra propia vida. Ya. ¿Cuáles son los hitos más importantes en tu propia vida? Uh, Y si lo planteamos desde ese punto de vista, podríamos plantearlo desde cuántas pérdidas has tenido, ¿no? ya. Que muchas veces es como el cristal con el que se mira. Porque Claro. podemos decir, yo terminé la primaria, pero la terminé o perdí la primaria, esa etapa de mi vida. ¿Cómo lo puedo Claro. visualizar? Terminé la universidad, una etapa muy bonita en mi vida, pero se perdió ya, o sea, ya no está, esto ya no está, ya pasó. Y podremos ir hablando de esto tanto en cuestiones familiares, pérdidas de seres queridos, como en adquisiciones de cosas, como en pérdidas de cosas. ¿Te acuerdas cuando te robaron tu carro? Claro. Cuando perdiste el celular. Cuando perdiste esto. Cuando perdiste... iba a decir otra cosa, ¿no? Cuando Pues, tú, pues ¿sabes? también, pues También también. cuando perdiste por primera vez Claro. y te tomaste de más, Claro. también perdiste, ¿no? Pues O sí, sea, también. pero cómo esta lógica también nos puede llevar entre un perder y ganar Uh-huh, uh-huh. en ese mismo sentido, y que ahí algo de lo que marcabas, la cuestión de trabajar precisamente y enfrentarse a un vacío, a un dolor, pocas veces es como aceptado, como permitido en la misma sociedad. Dame oportunidad de entender mi vacío, de entender mi proceso, mi dolor, de enfrentarme. No, pero para todo eso lo podemos encontrar en un librito de autoestima que se vende en Sambors. Sé feliz, el bienestar, el esto, Claro. tú no, cómprate estos mejores tenis, con eso te vas a sentir feliz. Y pocas veces encontramos esa existencia del mismo dolor, del mismo vacío, que es un momento de estar contigo mismo. Y es que me parece que ahí nos estamos como acercando al ojo del huracán. Exactamente. Porque si lo ponemos y además marco económico, político, capitalista de ganar y perder. Pareciera que entonces si la vida la vamos midiendo, y otro concepto cuantitativo, lo odio, pero bueno, si vamos evaluando la vida, y lo dijiste bien, bien, bien interesante, o sea, terminé la primaria, ¿qué gané? ¿Qué perdí? Terminé con mi pareja, ¿qué gané? ¿Qué perdí? Terminé con mi trabajo, ¿qué gané? ¿Qué perdí? Si lo vamos midiendo solamente a partir de ganancias y pérdidas, pareciera que entonces tendríamos que hacer como un balance para identificar si las ganancias fueron mayores que las pérdidas o lo contrario. Uh-huh. Si yo estoy identificando que a lo mejor me aislé de mi familia, a lo mejor mis sueños los abandoné, los dejé a un lado para hacerle como cabida o espacio a los sueños del otro, con tal de que no me dejara porque confiaba mucho en él o en ella y por lo tanto qué mal me siento y qué vacío me siento cuando él, ella no está conmigo ya, Oh, buen título de libro. ¿no? Hablando de los de Sambors, déjalo escribo para que no se me Sí, de olvide. una vez, o De una sea, vez, claro. ¿a qué, ¿a qué venimos? ¿A qué venimos? A ver, ¿a qué venimos a esto? ¿A ganar o a perder? Ajá, y que si cambiamos, o no es si cambiamos, si modificamos o transformamos ese mismo lenguaje, es cerrar ciclos, Ya. es abrir otros, es como bien lo decías, ¿no? Perdí este periodo de mi infancia, sí, pero ya gané un reconocimiento de que ya sé leer y escribir en la primaria, Ya, ¿no? ok. Que ya tengo una secundaria, que ya tengo una preparatoria, si hablamos en situaciones escolares, pero también nos van marcando ciertos momentos. Y aquí nos podríamos acercar un poco al concepto del complicado. ¿Qué es lo complicado? ¿Y para quién es complicado? ¿Por qué debe de ser complicado? Y me gustaría diferenciar entre lo complicado y lo patológico, Bien. porque muchas veces se habla de esta parte de lo complicado y lo patológico, que es lo mismo. Es un duelo complicado, todos los duelos son complicados,
desde el punto de vista subjetivo y para quien lo está viviendo. Ok. Porque para los que lo vivimos alrededor es bien fácil. Pues tú déjale de hablar, ¿no? Pues tú dile que ya no. Pues pide un aumento de sueldo y si no renuncias. Total, Claro. ¿no? O sea, ¿qué puede suceder, no? O tú di que no puedes y se acabó. Es tan fácil decir que no desde tercera persona, pero cuando se encuentra uno ensimismado y en ese mismo proceso, eso es lo más complejo de todo. Entonces, ¿qué tendríamos que hablar entre lo complicado y lo patológico? Aquí me gustaría hacer una pequeña viñeta sobre lo patológico, lo normal y lo patológico. Ok. No puedo dejar de hablar de autores, pero hay un francés que habla justo de esto, que ya lo había mencionado en una plática entre lo normal y lo patológico, Georges Canguilhem, que él plantea precisamente entre qué procesos de salud son normales y qué no son anormales, ¿no? En qué sentido lo podemos ir llevando. Y hablando de esto, hay mucho interés al respecto porque entró a los manuales de clasificación de salud mental el duelo patológico como tal. Entonces, ahí hay muchos intereses políticos también, hay muchos intereses económicos, de grandes farmacéuticas, vienen muchas. Sí, no dejamos de lado que es esto, pero los duelos como tal, si los empezamos a ver como enfermedades, como patologías, ahí sí son temas como más complejos. ¿Por qué? Porque los duelos patológicos desencadenan otras patologías mentales. Entonces, no estamos diciendo que nada más los duelos lo desencadenen, hay muchísimas otras cosas que lo desencadenan, pero entre el duelo complicado, algo que me gustaría como puntualizar, que son síntomas o conductas de riesgo sostenidas por un largo tiempo. Entonces, en este mismo sentido, la intensidad no baja casi. Okay. ¿Hay más días buenos que días malos? ¿O hay más días malos que días buenos? ¿En cuánto tiempo? No nada más se puede clasificar en la parte del tiempo, también tenemos que clasificarla en la parte cualitativa. Okay. Porque si desde el mismo 2, 3 días, el siguiente día, ya hay un deterioro de la vida cotidiana de la persona, pues tendríamos que hablar que ese es un duelo complicado. Ya estamos hablando de ese proceso como tal. Entonces, ahí también tendríamos que hacer esa pequeña diferencia entre los conceptos de que nada más me va a desencadenar una enfermedad o cómo lo estoy viviendo y la manera de poderlo vivir. Claro. Y que aquí está bien interesante lo que estás mencionando, porque si no solamente colocamos la experiencia de la pérdida con respecto a ganancias y pérdidas, no solamente balances de qué tanto perdí, qué tanto gané, sino sobre todo cuál fue mi experiencia con respecto a cómo vivo mi vida ahora que ya no está, cómo experimento lo que siento a partir de el día a día, a partir de lo que estaba ya ritualizado antes, es decir, el desayuno, la comida, el ir a la escuela, el ir a dormir, que son elementos tan cotidianos en donde la sensación de pérdida, digamos que se va metiendo como la humedad, de forma silenciosa pero de forma muy profunda, en donde entonces ya no solamente es un, pues déjame adapto porque en términos estrictos, según estos manuales de la salud mental, el duelo tendría que estarse resolviendo en 6 meses. Después de 6 meses, que aquí hay una encuesta, que por cierto ahí pueden ustedes también votar por sí por cuál vota. Después de 6 meses ya se estaría hablando de un duelo complicado. Es decir, una situación que como tú acabas de mencionar, no está generando que la persona pueda adaptarse a su día a día y por lo tanto pueda retomar sus actividades cotidianas. Si después de los 6 meses, 7, 8 o 9 meses después, todavía la persona no puede regresar al trabajo de forma normal, se enferma constantemente, deja de asearse o de bañarse o de cambiarse, deja de comer, deja de salir con sus amistades o con sus familiares,
o come más. O empieza a comer más, exactamente. Estos ritmos alimentarios se empiezan a transformar o demasiado mucho o demasiado poco. Sí, se va a polaridades, ¿no? Es exactamente, ¿no? Y empieza a haber pensamientos de, ¿ya para qué? Pues ya para qué me cambio, para qué salgo, para qué trabajo, para qué como. Es decir, empieza a haber síntomas de desesperanza. Entonces ya se pudiera hablar de una situación en donde el duelo se está complicando. Y fíjate que ahí me he encontrado con pláticas, charlas de amigas, amigos, compañeras, compañeros. eh, ¿Cuál es la diferencia entre un duelo complicado y la depresión? Ok, Entre los mismos manuales encontrarás que van muy de la mano. Mi dedo me va a servir ahorita en estos momentos como apuntador, ¿no? En el ok. proceso de duelo como tal, como les decía, hay días buenos, hay días malos, hay más malos que buenos, y va subiendo, pero va subiendo y la intensidad va bajando. Y tu día a día se va reconstruyendo poco a poco después de ese shock, ¿no? Ok, De esa situación. En la cuestión de presión, por lo regular, es una meseta como tal, claro, te vas más hacia abajo que hacia arriba. claro. Ahí podemos hacer esa gran diferencia. En esos mismos 6 meses ya no hay hacia abajo. En el Ujú. proceso de duelo sano, irías como hacia arriba. Sí, hay días donde te digo, te lo juro, Ángel, me he puesto a llorar hasta más no poder porque estoy lavando los trastes. Ujú, ujú. Esa canción me la acaba de recordar y me pongo, porque cuando lavo los trastes es cuando se me ilumina la mente. Entonces, Claro. es mi introspección, como ir a correr, como hacer Ujú, ejercicio, ujú. esos ejercicios de introspección. Y entonces, ok, te lo platico el día de hoy, 25. Pero el 25 de noviembre te platico, Ángel, escuché la misma canción y todo estaba dando los trastes, me dio nostalgia, ¿sabes? Pero ya no lloré Es. desbordadamente. Ajá. Ya empieza a haber como todo un proceso de reflexión, de resignificación, de aceptación como tal. Entonces, ahí ya es cuando, pero al revés, 25 de noviembre y te digo, ¿sabes qué? Y vi los cuchillos así con el jabón que lo estaba lavando y dije, ¿y qué tal si en estos momentos ya? Claro, ¿No? claro. Terminamos con esto de una vez. O bien, veo la botella y me la quiero acabar hasta más no poder. Exacto. O sea, no sé si me explico con Sí, eso, con esas intensidades también. claro, Porque también no podemos decir que hay personas que todos vamos a vivir un proceso de duelo complicado. Hay claro. personas que son mucho más resilientes, personas que al Ujú, siguiente día adelante, sin enmascarar ujú. el proceso. Eso Claro. sí que me gustaría como argumentar. Y que además estás mencionando algo que curiosamente dentro de lo cultural ya se ha integrado y está bastante interesante y qué bueno que se integre mucho más el tema de, por ejemplo, muy al inicio hablaste de las fases, ¿no? Y que culturalmente se ha generado la idea, el proceso escalonado de Elizabeth Kubler-Ross, el más Ujú. sistematizado que se ha tenido desde un inicio, ¿no? Pero ya no es el único, el modelo de duelo integrado, que es el que más me gusta a mí, creo que es el más pertinente, pero bueno, Ujú. en donde pareciera que es un camino que voy transitando, pero que la meta está hasta el final, es decir, yo tengo que llegar a un momento al final a decir lo logré, lo superé, como si yo fuera corriendo y por lo tanto la meta está en 5 kilómetros adelante. ¿Cuándo terminaste hasta que llegaste a la meta? ¿No? Sin embargo, esa metáfora o esa idea de que solamente voy a estar bien cuando resuelva mi duelo con un ya lo acepté, eh, ya la hice, ya quedó atrás el dolor, la nostalgia, la tristeza, la angustia, el estrés, ya lo dejé atrás porque de aquí en adelante ya estoy en la aceptación. Me parece que es interesante que se conozca, pero que no es en realidad una forma, me parece a mí,
muy integrada, incluso muy autorregulada de estar viviendo estos procesos de duelo. Porque en el ejemplo de lavar los trastes me gustó muchísimo. Estoy generando una experiencia de, porque, o sea, lavar los Sensorial. trastes es un ritual, es un ejercicio en donde yo ya hice algo y ahorita estoy haciendo algo para otro algo que viene después. Puede parecer muy tonto, pero, o sea, ahí en el plato donde ya comí, ya fue. Hay un Hay que pasado, lavarlo. ajá, hay un antes. Ujú, Y estoy haciendo algo para elaborar eso que ya hice antes. ujú. Y el plato que voy a dejar limpio va a ser una nueva oportunidad para que me vuelva a sentar a comer y por lo tanto voy a estar de otra vez en otro proceso que viene más adelante. Es decir, me estoy preparando para algo más. Cuando yo tengo, tal vez lavando los trastes o en alguna otra actividad, una sensación en donde, ah, caray, ya no estoy tan mal, ya no me duele igual que antes. Es un momento muy importante y muy interesante de qué? De autorregulación. Y esta autorregulación me parece que es un elemento para que en el día a día pueda yo tanto identificar cómo me siento, como respirar la emoción y como comunicar la emoción. Para que por lo tanto pueda dar mucho más orden a esto que estoy viviendo, un orden mental, un orden interno, y por lo tanto hacia afuera también voy a estar observando un orden con algunos otros, llámese familia, llámese amigos, llámese a mis compañeros del trabajo o incluso hasta con el chofer del taxi. Oye, Ángel, ¿y acá entre nos, te quedan limpios los trastes? Trato, no, trato, ¿Y por qué te digo acá entre nos? Porque efectivamente, ¿no? Cuando ese traste se queda sucio o impregnado de un sabor, lo vuelves a utilizar y tiene otros. El sabor se te va no a contaminar, se te va a distorsionar. ok. Es decir, comí con cebolla esos chilaquiles Ah, claro, claro, riquísimos, pero ¿sabes qué? En ese mismo plato me voy a servir el pastel de tres leches. claro, Ay, el pastel de tres leches sabe a cebolla. sí, 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 Entonces, no la ve bien en ese mismo sentido, la ve claro, el plato. Y que quisiera argumentar también esto, ¿no? O sea, ahorita lo estamos viendo como un duelo y regreso con lo que comencé. Pero son diferentes tipos de duelos que se desencadenan. claro. Entonces, hay que lavar diferentes tipos de instrumentos, de platos, de utensilios, de cuchillos, de el sartén, que hay que lavar la estufa incluso, ¿no? Claro, exacto. O sea, no nada más es esta parte, es más sistemático el asunto. Por supuesto, que metiéndolo al tema metafórico incluso de la limpieza, que puede ser también una onda como de ubicar cuando nosotros le denominamos en la consulta, pues vamos a sacar tu cajón interno, ese cajón que puede ser ya sea el del buró o el del tocador o el del escritorio, un cajoncito que tienes por ahí de tus recuerdos Uh -huh. y vamos a vaciarlo a ver qué trae. Y a partir de ahí vamos a observar qué hay, identificar qué hay, tocar lo que, oler lo que hay. Es decir, toda esta experiencia sensorial sobre, pues la experiencia que viviste con con esas personas o con esa persona o en esa situación en donde el proceso de elaboración de ese duelo que puede estar siendo complicado, pues vaya, puede que el cuchillo no lo lavé bien y me recuerda a los chilaquiles de la semana pasada o de ayer. Pero ya te diste cuenta de que algo pasó. Es decir, me parece que es muy importante dentro de esta dificultad que se tiene para el aquí y ahora, que la persona pueda validar sus emociones y sus sensaciones a partir de que está bien, vívelas, siéntelas, a diferencia de un
tienes que dejarlo ya atrás y tienes que sentirte ya bien para volverte otra vez funcional dentro de una vida que en realidad no sé qué tan bien te sienta o te sepa seguir viviendo. Por lo tanto, que si yo digo estoy triste, estoy que me carga, estoy de la fregada y estoy bien enojado y pinche vida y pues sí, porque no es fácil decir, cámara, pues ya, pues chido, no se dio, ahí nos vemos, ¿no? Y me voy. Porque depende también cómo falleció la persona. Una de las primeras preguntas que le hago a las personas cuando se presentan con un tema del duelo es, ¿y de qué murió? Y cuénteme ese proceso de muerte y cuéntame cómo sentiste cuando te dijeron. Y cuéntame ese proceso que viviste cuando ya te despediste, o sea, o no hubo despedida, o no hubo ritual. Hablabas del tema del COVID y todavía hoy, semana pasada, personas que me dijeron, pues es que apenas me está cayendo el 20 del tío que se murió hace 3 años. ¿Y hubo ritual? No, porque un día se fue al hospital y el otro día nos dijeron que murió. efectivamente. Y nada, o sea, no hubo ningún tipo de contención emocional a nivel social que permitiera este proceso de elaboración. Y sabes que había también en ese proceso, y me ha tocado ese asunto, estaba tan sano que no sé por qué los mataron en el hospital. Y cuando revisas Sí, el historial clínico o le preguntas algún padecimiento, bueno, tenía hipertensión, tenía diabetes, tenía el hígado graso, tenía, no sé cuántas comorbilidades claro. por ahí, pero estaba sano. Dices, no, espérame, ya había un proceso de duelo que estaba negado por completo, Claro. no estaba tan sano. Había ciertas circunstancias que lo hicieron más propenso a esta situación. Y sabes, algo que te iba a comentar ahorita es toda esta parte de la rapidez y la prontitud, Mm, que en ocasiones nos lleva al mismo sentido de vida, de en cuánto tiempo voy a estar bien, mm, ya, en cuánto tiempo voy a necesitar estar bien, ya, porque necesitas estar bien. Y en los mismos trabajos, los mismos ritmos de trabajo te llevan a uno a otro, uno a otro, uno a otro, sin reparar en qué está pasando. Y que aquí sí es una conserva cultural, no puedes estar triste, no puedes estar enojado. claro. Censuramos ciertas emociones, censuramos ciertos procesos de vacío, como decía hace un momento. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque si lo argumentas, híjole, ya está una depresión muy fuerte, ¿no? Y aguas, ¿qué puede suceder con esto? Pues dale chance, dale chance. En experiencias de base, ¿no? ¿Cómo se llama? Soltar y Claro. dejarse Dejar abandonar al abandonar. otro, abandonarte al otro y que alguien te cache, o sea, es sumamente rico, ¿no? Pero complicado. Sí, porque en realidad pues no sabes si alguien va a estar ahí, no sabes si alguien te va a cachar y si no sabes, o sea, es interesante porque entonces el miedo al abandono, pues no sé en realidad en qué me va qué me va a pasar después. Realmente voy a estar viviendo un momento de transición en donde pueda trascender la experiencia y por lo tanto decir, todo está bien o no, voy a seguir con miedo. Pero mira, aquí tenemos unas preguntas o unos comentarios. Sí, Dice Alejandra, me dice, tengo una consultante que lleva 2 años Ay, se me fue. Tiene una consultante que lleva 2 años que murió su abuelito. Es una adolescente de 13 años y casi todos los días llora, aunque sí hace su vida normal. Me suena mucho esta situación. Sí, hablabas muchísimo, estimado Moy, de pues estas personas que están ahí y que además tal vez quien se fue, por ejemplo, no sé el caso, ¿no? Pero culturalmente las figuras de los abuelitos.
las figuras culturales de estas personas que no sé si sean muy cercanas o que sean significativas por alguna situación, pero que entonces, ¿y quién más está? Ahora no está el abuelo. ¿Y ahora quién se queda? Tú decías, pues, la experiencia del abandonarte hacia el otro, pero ¿y quién? ¿Y quién? ¿Quién estará ahí? Dice PG Janet, dice, ¿puede existir duelo sobre duelo? Ah, y de ser así, ¿cómo manejarlo sin correr el riesgo de mezclar los procesos y los reconocimientos correspondientes de cada uno? Órale, ¿qué dices, Moy? Ok, no, está compleja esa pregunta, me quedé pensando en la del abuelo y Ok, la voy a retomar con eh, este proceso, ¿no? échale. Con este mismo proceso, porque, porque yo digo que sí hay como duelos sobre duelos Sí. y al final vamos acumulando duelos y duelos y duelos y duelos y llega el momento donde tu capacidad, donde guardabas, como decías, ese cajoncito donde guardabas tantos duelos, ya se saturó y va a reventar en algún momento con un duelo menor, con un duelo mayor, qué sé yo, Ujú, pero ujú, la intensidad va a ser mucho más grande. claro. ¿En qué sentido y cómo se puede trabajar esta parte? No sé cómo lo mencionaba ahí la compañera, que si estos duelos se pueden como duplicar, Si estos duelos se pueden acumular o mezclar, acumular. decía duelo sobre duelo y si se pueden mezclar los procesos y los reconocimientos correspondientes de cada uno. Pues sí, porque vas poniendo tú, encasillando y achacando vacíos a Ujú, diferentes situaciones, ¿no? claro. Ejemplo de ello, me acaba de dejar mi pareja, y el día de mañana se me pierde mi celular y por eso hago un mega desastre, ¿no? Le pego a las paredes, te agarro la botella como tres, cuatro, bueno, ¿para qué me limito? Toda una semana, ¿no? O sea, ¿para qué me limito? Es decir, porque se me perdió mi celular, no, está enmascarado que también vengo arrastrando ya todo Claro. otro proceso Por y se supuesto. puede magnificar en ese mismo sentido, ¿no? Claro. No sé qué piensas. Y que además, a ver, yo me imagino a una joven de 13 años, tal vez lleva 2 años llorando, tal vez a los 11 años perdió al abuelo. Es decir, no conozco el caso, pero me imagino en un momento de transición de una niña a la adolescencia, Uh en -huh. donde pues tal vez esta persona era un recurso que contenía cercano o no sé, a su alrededor en la familia qué situaciones vino a remover la muerte de un abuelito en una cultura en donde a veces, no sé el caso, pero en ocasiones, pues cuando muere el papá o la mamá, ¿qué sucede? El sistema se rompe, se desarticula, entra en una crisis en donde el propio sistema, pues son las familias, no hay recursos para reorganizar el sistema. Es decir, la crisis no fue sostenida por la misma familia como para que se pueda rearticular en torno a sí misma. Es decir, pues ya no está el papá, pero a veces está el tío o a veces está todavía la abuelita. Y entonces la familia logra rearticularse para que siga funcionando dentro de la dinámica familiar, ¿no? Termino esto. Y entonces, pues no sé qué esté pasando en el entorno familiar que la niña siga llorando después de 2 años. Es decir, que otras crisis generó la muerte de este abuelito como para que dentro de mi proceso de vida como adolescente, pues no he logrado resignificar me como persona, como adolescente, como nueva, no lo sé, dentro de lo nuevo que pueda generar, pues no hay un recurso que me permita Y, recordar y recordarlo bien, recordar y decir, échale. y que los duelos que generan culpas, que también, por supuesto, eso también tiene que ver con el duelo complicado, ¿no? De que no sé por qué no me di la oportunidad de conocerlo más, por qué no me di la oportunidad de estar con ella, con él, con ella. En mi caso, y se los planteo así, yo recuerdo a mi abuelita todos los días.
todos los días con un dicho, y dijera mi abuelita, nunca falta un pelo en la sopa y alguien que piensa diferente en la familia, ¿no? No decir todo el texto, si no nos van a censurar. Y ahí vamos con ese profe. Pero mira, me estoy acordando de ella y cómo me lo recuerdo, ¿no? O sea, en ese mismo proceso, a lo mejor no es el llanto, se manifiesta de otras formas, pero la intención también es el propio bienestar. O sea, si llora todos los días y continúa con su vida, su día a día, pero esa intensidad de llanto, ¿hacia qué va? ¿Será por el abuelo o el abuelo le está desencadenando otros procesos? Claro. Donde no hay protección, ya se rompió la dinámica familiar. Claro. ¿Qué sucedió con ello, no? Claro, y que ahorita nos acaba de escribir un poquito, ahorita lo voy a leer, pero Ajá. también pensando en, bueno, al final, comunicación básica de un bebé. A ver, Moy, cuando un bebé necesita comida, ¿qué hace? Va al Oxxo. No necesito. Pide por Rappi. Pide por Uber, ¿no? Pues los Uber, carnal, pues es bien fácil. Bueno, eso yo hacía en ese entonces, ¿no? O sea, no sé ahora las nuevas generaciones. No nos queramos echar de cabeza, Moy, que en nuestros tiempos no había. No, ok, no, pues llora, ¿no? El llanto. Llora, exactamente. En necesidades básicas, hace rato citaste sin querer a Rispoli, necesidades básicas. El llanto es una necesidad básica de qué? De comunicación. ¿Qué cosa está queriendo decir ese llanto, esas lágrimas? ¿Qué querrá decir? Pero al mismo tiempo, ¿qué cosa no está siendo totalmente satisfecha o suficientemente satisfecha? Mira, dice Alejandra, sus papás están preocupados, piensan que necesita medicina o algo más. ¿Qué será ese algo más que necesita? ¿No? No lo sabemos, pero está bien interesante. Gracias por tu pregunta, Alejandra. Dice Alejandra, yo también digo que se acumula y duelos recientes y los anteriores y más si no se trabajan o se elaboran. Yo aquí tengo otra forma de mostrarlo o de pensarlo. A ver, la vida no es... Si Forrest Gump decía que la vida era una caja de chocolates, la vida no es un sándwich o una torta cubana. Es decir, no son cosas... por favor. Para llevar comiendo y me la parte a la mitad. Claro que cubana no. Exacto, sí, está muy grandota, ¿no? Es decir, no es una y tras otra y tras otra y tras otra y tras otra en donde hay que quitarle. Si no te gusta el aguacate, le quitas el aguacate y listo, ¿no? Ya te la comes. No es así porque la psique no funciona de manera sedimentaria. Es decir, no es como las eras geológicas que tú puedes ver en un cerro de las capas de piedra de acuerdo a los... O sea, no es así. ¿Por qué? Porque es dinámica. En el tema de lo dinámico estamos viviendo una serie de situaciones que significan y resignifican constantemente el aquí y el ahora. No se trata de estar explorando como un arqueólogo las capitas para saber hasta qué momento vamos a llegar en la profundidad, porque ante todo estamos generando aquí y ahora una serie de procesos que vivimos desde toda la vida. Es decir, mi yo de ángel de hoy, 25 de octubre del 2023, está hablando pues lo que he vivido durante un largo plazo de tiempo. Si hablo de tanatología hoy, es porque he vivido una serie de pérdidas que me han permitido aprender y resignificar a partir de mi terapia, a partir de mis aprendizajes, a partir de mi formación. Y puedo hablarlo y desde un lugar, desde una postura muy específica. Pero todo eso sucede en el aquí y el ahora. Entonces, no es una acumulación constante, porque no se acumula, sino que se integra, se reintegra, se procesa y se dinamiza. Esto va a la pregunta que creo que es de Janet, Ajá. Ah, sí. de la acumulación es que tengo memoria a corto plazo,
pero efectivamente no es lo mismo que te rompan el corazón en tu primer beso, que te rompan el corazón ya a mis casi 39 años, que me rompan el corazón, puede ser la misma intensidad, porque duelen los dos igual, Claro, pero ahora ya tengo mucho más experiencia para poder soportar eso, claro, o tengo mucho más recursos para poderlo soportar. es No correcto. quiero decir que a los 15 años, a los 13 años, ya dije cuándo me besaron, ¿verdad? Mi primer beso fue ya me quemé, bueno, a los 15 años que no tenía como tantos recursos, ¿no? O a lo mejor sí los tenía mucho más, decía, bueno, todavía hay una Claro, vida, a lo mejor acá no. El punto de esto es precisamente lo que dices, eso es significar y aprender de eso. Porque si no aprendo del primero, voy a seguir cometiendo los mismos errores, y el mismo claro, error, y el mismo error, y el mismo error. claro. Entonces, tengo que aprender de ello, tengo que saber qué fue lo que me trajo a mí, qué aprendizajes me trajo esta situación, qué Y, aprendizajes. y que eso muy, al menos dentro de mi práctica, es algo que llevo desde, o sea, cuando hay una persona con una situación complicada con respecto a su duelo, no me espero hasta el final de su proceso para preguntarle, ¿y qué aprendiste de esa pérdida? O sea, no me espero hasta el postre como para saber que comiste rico. No, desde el día uno, ¿y qué aprendiste? ¿Por qué? Porque entonces, si vamos a generar un proceso dinámico a partir de este nuevo lazo que es consultante y terapeuta, Ujú, desde ahí entonces vamos a empezar a generar estas cucharaditas de gratitud, reconocimiento, por muy mal que me sienta, pero debe de haber algo que entonces le pueda decir gracias. No va a dejar de doler, pero sí la intención es de que se vuelva menos sufrible, que el sufrimiento disminuya o se transforme. No el dolor va a continuar, pero de acuerdo a la forma en la cual tú crezcas. Y por lo tanto, en algún momento el dolor va a estar ahí, pero voy a saber manejarlo mejor, voy a saber respirarlo mejor, voy a ujú. saber comunicarlo mejor, y por lo tanto mi experiencia de vida va a ser diferente. ¿Por qué lo digo? Pues porque hay de pérdidas a pérdidas también. Un papá que pierde a su hija, a su hijo, los papás que tienen a sus hijos desaparecidos, pues no me voy a estar diciéndole, ay, por favor, ya deja de llorar después de 5 años, ya es tu duelo es patológico, o sea, no lo, o sea, yo, ¿no? Ujú. Es decir, la persona va a estar viviendo su dolor desde su perspectiva, desde su posición, y la intención es poco a poco que pueda aprender también a manejarlo a partir de un crecimiento que se tiene con respecto a incluso lo más profundo del ser, que es a qué vine a esta vida. Una pregunta que es muy de el propósito de tu logos, de tu ser, que tal vez no es el que te habías imaginado. Tal vez ese yo voy a estar bien viejito y mis hijos o mi hija va a estar ahí a un lado para decirme adiós. Tal vez no es lo que yo tenía que vivir acá, que es una injusticia, que me encabrona, que no se vale, que hijos de la chinga. Sí, dilo, porque es realidad. Y sí, se vale hablarlo y blasfemar y está bien. Porque sí. Pero ¿cómo te sientes después de que lo sacas, de que lo dices? Ujú. Y te puedes entonces entender diferente a antes. Y entonces, si yo me entiendo diferente a antes, entonces entiendo que pues mi vida todavía no acaba. Y que entonces hay un siguiente paso. Y que entonces prepararme para lo que viene, que puede ser ayudar a alguien, es decir, encontrar un nuevo propósito, puede ser algo que me ayude muchísimo. No a olvidar, no a que me deje de doler, porque me va a seguir doliendo y me va a seguir encabronando esta situación, sí. Pero por lo menos tengo otras herramientas para generar otros lazos y otros vínculos
con otras personas. Ahorita me recordaste a muchos activistas sociales, ¿no? Que en su mismo dolor encuentran un propósito de vida. Por supuesto. No diré tan profundamente un sentido de vida, porque no lo sé, pero un propósito de vida, ¿no? Me atrevo a decir, si me equivoco, me corrigen, por favor, pero Rosario Ibarra de Piedra, ¿no? Claro. Tal cual, encontrar con ese dolor una forma de buscar que no se vuelva a repetir la misma situación. Uh-huh, uh-huh. Es parte de todo este proceso y que se construyen nuevas historias también. Eso es algo muy importante. Después de cada proceso se construyen nuevas historias. Sí, y que déjame ahí hacer como un comentario muy, o sea, como extra lo que estás mencionando. Sí, sí, te puedes volver un activista social, por supuesto que sí, porque por hacer hay Sí. todo por hacer, ¿no? O sea, este mismo ejercicio de streaming es un ejercicio de vamos a hacer algo, ¿no? Uh-huh. Pero no es necesario montarme una ONG en la espalda para decir voy elaborando mi duelo. Porque cuando uno levanta la... Y eso me acuerdo mucho de Lore Aresti, mi gran maestra iniciadora de todo esto, de hace muchos Uh-huh. años. Cuando tú volteas la cara, levantas la vista y observas a tu alrededor, es porque ya diste un gran paso. No estás tan clavado en ti, porque ante todo la herida narcisista que implica el duelo, pero bueno. Entonces no estás tan clavado en ti y logras respirar y ver que hay otros seres a tu alrededor que también la están pasando mal, que también les está doliendo, que también necesitan un ¿cómo estás? Que también necesitan un vaso de agua y que ese no es otro más que tu papá, tu hermano, tu hermana, tu esposo, tu esposa, gente con la que uno convive. Porque una idea que he estado trayendo mucho a partir de los procesos que he acompañado es, pues, ¿qué pasa después de la muerte? Pero Okay. no en el sentido acá trascendental y la luz, y no en el sentido Pero para los espiritual. vivos. Exacto, la transformación de la familia. Porque cuando se vive este proceso, y es muy interesante el proceso cuando logran ya estar mucho más estables en su día a día. Cuando ya dicen, ah, ya, por fin no lloré todo el fin de semana. Por fin pude ir al cine. Por fin pude bañarme e ir a trabajar y sentirme contenta. Fíjese que hoy ya dormí mejor. Qué raro. Ay, hasta me siento como vientos, vientos. Pero hay mucho por hacer todavía. Porque ahora, ¿qué implica? ¿Y qué onda con los que se quedan? Con los que aún viven. Esas broncas, esas culpabilidades, esas alianzas, esas rivalidades que sigues teniendo con los que están, qué show. Uh-huh. ¿Cómo, o sea, cómo ahora las vas a enfrentar o las vas a resolver? Y es decir, esta experiencia crítica que viviste con respecto a la pérdida, ¿de qué manera también te nutre para rehacer lo que estás viviendo de aquí en adelante? Y ahí es cuando también se pone bueno. Y ahí ya no es solamente, ah, ya terminé mi proceso terapéutico, uy, ya cerrado. No, porque viene ahora la reestructuración familiar. Y ahí todavía le falta. Yo tengo una pregunta para hacer una pregunta. Okay. Yo sé que las preguntas son de las personas que nos hacen el favor de acompañarnos, pero yo tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla o la hago al último? Pues dale, mira, de hecho ya son cinco, o sea, ya es hora de que vayamos cerrando, Moy, así que, Mejor damos pie a que las preguntas y después ya. ok. Nada más, si podías desarrollar el concepto de herida narcisista. Oh, uy, Creo que da para un webinar, ¿no? O sea, sí, yo ahorita ya me prendí con eso, ok. pero
¿Qué es eso? ¿Qué es esto? De manera muy rápida. Mira. Ya dice PG Janet. Narcisismo sería un gran tema para un live. Creo que Ay, ahí ahí estamos también existe un conectados, ya gran ves, duelo ya complicado. estamos conectados. Sí, tal cual. De manera muy rápida, a veces pensamos o se piensa que el ser narcisista solamente es una persona que tiene una gran exageración por la importancia que se da a sí mismo y que entonces todo lo que está de mi ombligo para afuera es para mi beneficio. A veces se piensa que una persona narcisista es así, y sí, pero no solamente, porque el narcisismo adecuado, el narcisismo regulado, el narcisismo adaptado, también es bien importante que se trabaje. ¿Con relación a qué? Con relación a mi autocuidado. El narcisismo, por lo tanto, es una manera en la cual yo integro y comprendo lo que yo soy, comprendo e integro en la vida del respeto, en la vida de la responsabilidad, de los límites, de la asertividad, Correcto. las necesidades de los demás. Es decir, yo me entiendo que yo soy yo y que entonces dentro de una relación hay reglas, hay estructuras, hay sistemas y por lo tanto hay necesidades pues, que son del otro y que entonces creo que hablando y comunicándonos vamos a comprender hasta qué punto pues las vamos resolviendo pero no satisfaciendo, porque entonces eso le toca a la otra persona y a mí me tocará lo mío. Yo a ver cómo satisfago mis necesidades porque entiendo que soy una persona responsable de las mismas. Pero la herida narcisista, a ver, pues resulta que lo que yo pensaba de mí no es. Lo que yo me imaginaba que yo era, no es. Y no es ¿por qué? Pues porque la vida misma, principio de realidad, me dice que no, carnal. O sea, tú No, no. nada más tienes el dolor. Exacto, exacto. No, o sea, que hay otras personas en el universo y que, pues, oh sorpresa, viven en el mismo planeta Tierra que tú. ¿Cómo? O sea, yo no soy el único que sufre. Yo no soy el único que la vida le cambió. O sea, a ver, no, obvio no. Ay. Obvio no. O sea, no, o sea, debe de ser al revés. Yo soy quien sufre, yo soy la persona que está hundida, yo soy el que le cambió la vida, entonces nadie me entiende, nadie me quiere, pero todos pueden hacer algo para resolverlo. Y entonces puede haber una fricción constante, muy complicada con respecto a la satisfacción de mis necesidades. Puede que yo no las entienda tampoco y que piense que los demás me las tienen que satisfacer. Y no. Y hasta ahí, porque como dice Janet, eso da para un otro live. Yo me quedé, ya no dije nada. Pues, claro, porque pues resulta que no, resulta que para que una persona pueda tener un narcisismo regulado, adaptado a las nuevas circunstancias, pues se necesita sobre todo el otro, alguien, y no un otro autoritario o no un otro demasiado, ¿cómo decirlo? Cuando todo te lo dan, complaciente, Complaciente. ¿no? O sea, no hay que caer en esos dos extremos. ¿Por qué? Porque entonces aquí regulación, ¿qué se necesita? Un cerebro regulado, ¿qué necesita? ¿Cómo hacemos que un cerebro esté regulado? ¿Censurándolo? No, no es cierto. Diciéndole que no. No, no. A la vieja usanza, bofetón, chanclazo. La letra con sangre entra, ¿no? Exacto. Una chancla bien mojada. Ajá. Este, no, un cerebro regulado, para ser regulado, necesita otro cerebro regulado.
¿Cómo generamos narcisismos regulados? A partir de otra persona que también se regula. Es Porque hay decir, una corresponsabilidad afectiva. por supuesto, Esto te corresponde a ti, esto me corresponde a mí, claro, por separado tendremos que trabajarlo, pero lo compartimos a la vez, claro, ¿no? sí. Esto que acabas de decir tendría que ser el mantra de todos los papás y mamás, todas. El mantra, un mantra, para que entonces criemos a alguien a partir de eso. Efectivamente. Pero ¿qué sucede cuando criamos a alguien a partir de la culpa y de la falta? A partir del vacío, a partir de Porque a la mí no me obsesión. dieron, yo te lo doy. Claro. O como a mí no me dieron, ni creas que te voy a dar. Estos dos extremos. O te doy demasiado o no te doy nada. Mi cerebro de Pinky está pensando en otra cosa. Sí, cerebro, ¿qué haremos el día de hoy? Porque justo tiene que ver con eso, ¿no? Cerebro, ¿qué haremos el día de hoy? O sea, y cerebro diciendo un montón de cosas y Pinky pensando en un cacahuate, ¿no? O sea, Sí, claro. Esa es corresponsabilidad afectiva. O sea, realmente, ¿no? Cada uno tiene que resolver sus propios temas. Claro, claro, por supuesto. Y lo dijiste muy bien hace rato. ¿Y cómo lo hacemos? Porque el tema es, a ver, si yo me estoy dando cuenta, regresando y haciendo como ya un pequeño cierre o un cierre de esto, No preguntas, ¿no? Te dije, no, quería preguntar. sí, porque si no, y agradeciendo mucho a los que nos acompañaron, a Janet, a Alejandra, después estuvo por acá, este, Lupita, María Valencia, muchas gracias por estar también por acá y también por participar. Esbeidi, también estuviste acá, Fabiola, muchas gracias por estar por acá, Mari Mendoza también, muchas gracias, Pau también, muy puntual, muchas gracias por estar acá. Tú decías desde un inicio, a ver, ¿cuál es, o sea, hasta dónde yo creo que mi experiencia con respecto al duelo ya no me está haciendo sana a mí? Hasta dónde yo ya no estoy bien, porque tengo algunos de estos pensamientos o de ideas o de comportamientos que sé que ya no están bien, porque yo ya me alejo demasiado, no me cuido, mi salud física tampoco está bien, los compromisos, etcétera. O sea, hay una situación económica con las tarjetas de crédito que ya me ha rebasado. Entonces, ¿hasta qué momento tu situación cotidiana ya está al límite, ya está en riesgo y por lo tanto, qué hacer? O sea, hay una situación de duelo que pues se puede estar tornando complicada o ya ha sido complicada desde hace 5 años, ¿no? Entonces, eh, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Con qué cerrarías, Moy? Híjole, como siempre digo, ¿no? No creo que esto no es para cerrar, es para abrir Ok, más. Me quedaría con que no hay recetas de cocina para vivir un duelo sano, ok, como tal, ¿no? No 5 gramos de esto, cinco cuestiones de aquello y 2 pizquitas de sal. Como tal, cada uno de nosotros vive sus propios procesos y que efectivamente hay una diversidad de vivirlo, de experimentarlo, que hay que abrazarlo, que hay que sentirlo, hay que darse ese tiempo para poder. ¿Y cuál es ese tiempo? Solamente uno sabe también. Sabe hasta dónde, hasta cuándo. Y no todas y todos tenemos que llegar aún con una tanatóloga, un acompañante o una cuestión así, como lo decía desde un principio, ¿no? Con una buena charla de café, con un buen, con una buena escritura, con una buena red de apoyo, creo que también se pueden llevar procesos sanos siempre y cuando se elabore de una forma sincera, plena y con un sentimiento original. Creo que eso sería como parte de una situación que se sugiere en este tipo, encontrándote y teniendo ese encuentro contigo mismo, ¿no? El I and I, ahí que mencionan algunos, donde decir, pues, no está mal que esté mal. me, me- ¿Sí? me encantó. ¿Y Gracias, tú, Moy. Miguel, con qué cerrarías? Yo diría que no hay que cerrar, sino que hay que abrir. Perdón. Ese es el encuentro que queremos tener. Claro, hay que abrir el encuentro del otro. Hay
que abrirnos al encuentro del otro, decía Moreno. Bueno, estaba justamente mientras te escuchaba, pues pensando en lo importante que es encontrar un espacio en donde pueda validar mis emociones, validar lo que siento. En ocasiones sí es con nosotros, bueno, con nosotros como terapeutas, figuras Ujú. terapéuticas, y donde puedo llegar a un espacio en donde nadie me va a criticar, en donde nadie me va a exigir una sonrisa, en Nadie me va a donde juzgar. hace un momento pues terminaba con una consulta pues diciendo pues, qué chingón que estoy enojada. O sea, me decía la persona, ¿no? Y pues sí, está bien, qué bueno. Vivir la experiencia de estoy enojada y me siento frustrada porque lo puedo y además me siento bien, no porque me sienta contenta, sino porque me siento bien porque lo puedo decir. Y en este nuevo lazo de confianza es donde se puede volver a tejer la relación con uno mismo y que además la resolución del duelo no es un caso cerrado, archívalo y olvídalo. Porque también estamos ante una cultura del recuerdo. Ah, y con esto quería terminar. Lástima que no le saqué foto, pero el otra vez fui al mercado a comprar ya mi calabaza y el camote para hacer mi dulce calabaza porque me encanta además. Y la señora de la verdura tenía una lona, o sea, lona como de metro y medio te late, o sea, grande, lona con la foto de un señor. No me atreví porque pues no se me hizo chido tampoco, o sea, que metiche, ¿no? Bueno, soy psicólogo, soy metiche, pero no quise ser grosero. Los metiches por gusto, no por profesión. Exacto, ahí sí era por gusto, entonces no se vale, ¿no? Entonces, era un señor, me imaginé su esposo, ¿no? O sea, yo acá haciéndome la historia, ¿no? Pero al lado venía, yo creo que lo hemos leído muchos en muchos lugares, no me voy, me adelanto, no es de que dejé de existir, sino que ahora soy parte de sus recuerdos y regresaré con ustedes en el aliento de la comida, en las historias que cuentan. Esta idea que tenemos muy cultural de, pues en realidad la muerte es un recordar, en realidad la muerte es una manera de valorarnos como personas y valorar nuestros recuerdos. Además, en estos momentos de tiempos de muertos, pues justamente le ponemos altar, foto, veladora, comida, dulces, música al Ujú. recuerdo, porque creo que también se vale muchísimo validar esos recuerdos. Y en la medida en que vamos generando que las historias que hemos vivido se puedan contar de una manera súper digna, de una manera de corazón a corazón y que la otra persona pueda decir gracias por compartirla, creo que la experiencia se vuelve diferente. Y que en las situaciones de ansiedad y de depresión, que lo vamos a ver en otros Facebook Live dentro de 15 días, creo que la validación de esas emociones es lo que más favorece a la persona a estar mejor. Valido mi ansiedad porque valido mi miedo, porque valido mi angustia, porque valido el que ya no sé qué hacer, valido el vacío, porque lo siento, porque en realidad me siento así. Y que creo que eso permite abrir ventanas para que poco a poco la experiencia personal pues vaya trascendiendo, porque yo sí creo mucho en eso, en el tema de la trascendencia. ¿A partir de qué? Pues a partir de la palabra. ¿Estuviste en mi terapia del día de hoy? Sí, de hecho me mandó un Sí, WhatsApp tu terapeuta. ya te mandaron el reporte. Aquí lo tengo, mira, de hecho. Justo era parte de lo que a mí me tocó, ¿no? Porque lo que quería comentar es esa parte, que nosotros como terapeutas, como tanatólogos, como consejeros, lo que sea, también necesitamos ese propio espacio de contención donde se nos valida esa situación, ¿no? No, porque tú lo sabes manejar, así debe de ser. No, en ocasiones es diferente ver la teoría, verlo en Totalmente. el otro, que experimentarlo. Y el experimentar precisamente esto de es lo que yo decía, ¿no? Ser consciente de que en estos momentos me siento así, me Claro. siento triste, me siento esto, me siento aquello, me siento acá.
puede emerger otra cosa. Y te diré que me siento muy tranquilo, ¿no? Después de haberlo dicho. Y cuando me dijeron, es pertinente que te sientas así. ¡Ah! Fue nada más eso, ¿no? Y, ¿por qué no me vi en un espejo y pagué mi consulta? Pero bueno, es parte del mismo proceso que sí necesitamos un acompañamiento profesional, ¿no? Por supuesto, claro, claro. Muchas gracias, Moy, por compartirlo. No es cierto, tu terapeuta no me ha mandado el reporte, así que todavía no lo he leído. Lo tenía como guión. Pero mira, vamos a leer lo que Sveidi nos cuenta. Muchas gracias. Dice, me quedo con el tema de que la crisis no son un límite para solo estallar. Por el contrario, es un medio para encontrar y encontrarse, para crecer. Gracias, Sveidi. Y Alejandra dice, el aprendizaje es viviendo lo más normal posible, una lloradita y a seguir adelante. Me gustó también eso. Una lloradita y a seguir adelante. Muy bien. Vamos a cerrar nuestra encuesta. ¿Qué podría causar el duelo complicado? Vamos a ver qué nos dijeron. Mira, interesante, mostrar resultados. Y el 70% dice que un anclaje al pasado. El 20% la culpa excesiva y la falta de confianza, el 10%. Pero se fueron más hacia el anclaje al pasado. Muchas gracias a las personas que votaron, que no escribieron, pero que estuvieron por acá y que también pues nos favorecen con sus opiniones. Pues muchas gracias, de verdad, Moy, muchas gracias por estar por acá. Muchas gracias. Pues un gran regalo. Arroben a Moy. Bueno, yo te he arrobado para que también te busquen. Estás como Moisés Moncayo en las redes sociales. Meme dice buenas noches. Saludo. Hasta voy a mi camita y a mi mierda. Claro. Muchas gracias, Meme, por estar por acá. Y pues nos vemos dentro de 15 días porque vamos a tener un invitado de lujo, un psiquiatra desde el aspecto psiquiátrico hablándonos de la ansiedad. Así que va a estar bueno. Dentro de 8 días no nos vemos porque vamos a estar, pues en mi caso sí, pidiendo dulces con mi familia. Es un ritual que nos encanta, así que nos vemos en 15. Cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Gracias, Moy, descansa. Bonita noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, también. ¿Por qué no? También se vale, ¿no? Pues sí. Te mando un mensajito. Va. Adiós.